Bien, la semana pasada habíamos estado estudiando un texto de Arthur Andrés Roig, filósofo argentino de la historia de las ideas, acerca de la mundialización y cómo pensarla desde el sur. Esto dando continuidad a la intención de formular un proyecto, de plantear un proyecto sobre la descolonización de la ciencia política. La vuelta al pensamiento latinoamericano tiene su causa o su razón de ser en la pretensión de fundamentar, con base en nuestra propia realidad histórica, eh, las bases epistemológicas de esa disciplina. Eh, Bien, en esta ocasión, eh, ya como segundo ejercicio, ¿no? Segunda sesión de estudio, repasaré algunos de los planteamientos que los profesores venezolanos Joan Méndez y Edgar Mendoza nos ofrecen en un libro de 2017 que se titula Del sujeto moderno al sujeto decolonial, una aproximación epistémica para la emancipación desde la filosofía latinoamericana. Entonces, en este planteamiento o en este texto, encontramos una aproximación a la teoría decolonial que se desarrolla desde la filosofía latinoamericana y no desde las ciencias sociales y las disciplinas humanísticas, como ocurre, por ejemplo, en los textos de Damián Pachón Soto sobre el complejo de hijo de puta, o en los textos, los también colombianos Axel Rojas y Eduardo Restrepo, acerca de la inflexión decolonial. Digamos que esas introducciones son introducciones que están formuladas desde una posición o un lugar de enunciación que remite a las ciencias sociales y a las disciplinas humanísticas. Mientras que esta que nos ofrecen Méndez y Mendoza es una aproximación, un lugar de enunciación que se construye desde el discurso filosófico. Pero bueno, digamos que para comenzar, lo primero que habría que decir es que los elementos que me interesa resaltar por lo pronto del texto de los profesores venezolanos tienen que ver con la epistemología y con la metodología del pensar latinoamericano sobre el sujeto decolonial. Y esto es bastante interesante porque el problema del sujeto, que pareciera ser un problema superado después de la crítica postestructuralista, en América Latina no es tal, justamente porque el problema de la identidad latinoamericana, que en últimas no es nunca una identidad sus esencialista, sino más bien estratégica, es política, es un problema que no ha desaparecido en nuestro continente. Puede que en Europa no sea un problema, o para ciertas capas sociales en Europa, en los Estados Unidos, también en América Latina, para ciertas capas sociales el problema de la identidad no sea un problema. Pero en el campo popular lo que hemos identificado es que el problema de la identidad es un problema fundamental, no solo desde el punto de vista de la afiliación del sujeto con grandes significantes como podrían ser la nación o el pueblo, sino también a partir de unas ciertas demandas identitarias que tienen grupos particulares que integran el campo popular, como por ejemplo la comunidad LGBTI o las mujeres, ¿no? Al menos las mujeres que todavía asumen la identidad de ser mujeres, pero incluso aquellas o aquellos cuerpos que de algún modo se rebelan contra las dicotomías del sexo y el género, buscan identidades alternativas, es decir, buscan ser identificados de algún modo. Ni qué decir sobre los pueblos indianos o las indianidades y las negritudes que, que encuentran en la resolución del problema de la identidad una condición de posibilidad para la organización colectiva y para la consecución de demandas colectivas. En fin, este problema sobre la identidad, que es también el problema sobre el sujeto, que es el sujeto consciente de sí, o sea,
debajo de la identidad está el problema del sujeto, debajo del problema del sujeto está el problema de la autoconciencia. No es solo un asunto de cómo me llaman, sino también de cómo me percibo. Y este asunto es de suma importancia para la filosofía latinoamericana porque ha estado en el centro de su discurso durante mucho tiempo. ¿Sí? El asunto de saber que fuera lo americano, que surge en el siglo XIX, a partir del proceso independentista, va a tener formulaciones filosóficas de diversa índole. Si nosotros aceptamos, como lo hacía el maestro Leopoldo Sea y después de él también eh, de Menchonok o incluso Pablo Guadarrama González, el pensamiento filosófico no sería solamente aquel pensamiento que habría sido formulado estrictamente en términos filosóficos, como se diría, por ejemplo, de un discurso académicamente filosófico, ¿no? Que comience con el tema de Platón, con la temática socrática o presocrática, y pase por Platón, pase por Aristóteles, pase por Santo Tomás, pase por San Agustín, que llegue hasta Descartes, que Descartes sea Spinoza. Bueno, Spinoza es bastante marginal en realidad, después Leibniz, después Kant, después Hegel, luego llega Nietzsche y después de Nietzsche llega Heidegger y así, ¿no? O Husserl o Heidegger. El asunto es que estos nombres que acabo de pronunciar son cánones de la filosofía, del discurso filosófico occidental eurocentrado. La historia del pensamiento latinoamericano es una historia que remite a formas de pensamiento que no son propiamente filosóficas, en el sentido de que no han encontrado su sustento, su fundamento en ese canon de la filosofía occidental europea, pero que puede ser leído en clave filosófica, es decir, puede ser leído buscando esclarecer eh, una realidad. Porque en esos discursos ha habido un intento por recurrir al conjunto de los saberes para esclarecer una realidad. Una realidad que en principio ha sido práctica, pero que por eso mismo, por el hecho de ser práctica, conlleva una lectura de la historia, conlleva una tematización de la identidad, conlleva una tematización de la condición humana en términos, digamos, antropológicos, generales, trascendentales, toda una tematización de la moral, de la ética, una tematización de la divinidad o de lo que llamaríamos la entidad teológica, una tematización de la cultura, del lenguaje, en fin. Es decir, el conjunto de la realidad que solo puede ser interpretada a través del concurso de múltiples saberes, ha sido un ejercicio presente en el pensamiento latinoamericano, aunque no llevase por nombre filosofía. Luego, la historia de nuestra filosofía ha podido recapitular esos ejercicios de pensamiento y leerlos en clave filosófica, asumirlos como parte de la tradición filosófica, y pienso que eso es eh, lícito, completamente lícito. Bien, los profesores venezolanos Joan Méndez y Edgar Mendoza asumen entonces el problema del sujeto en nuestra América. Es decir, la identidad continental a que se refieren ellos es una pareciera gravitar en dos, digamos, dos compartimentos, por decirlo así. Por una parte estaría una identidad histórica que llamamos América Latina, identidad continental que obviamente se deriva de un proceso de colonización. Pero frente a, digamos, en una forma de estructura dialéctica, frente al proceso de colonización, en términos de negación de la negación, la reafirmación de la identidad continental
es leída o es interpretada sobre la base de un proyecto político de integración latinoamericana, que es lo que denominamos o nombramos cuando pronunciamos las palabras Nuestra América. Tema martiano por excelencia, pero que fue retomado por muchos otros después. Mm, Entonces, al asumir el estudio del sujeto en nuestra América, necesariamente tienen que plantearse una, un problema epistemológico. Porque ¿qué implicaciones tiene para el conocimiento? ¿Qué implicaciones tiene para la filosofía en general? ¿Qué implicaciones tiene para el pensamiento político plantearse allí? Plantearse, plantear la lectura del sujeto histórico, que es el sujeto continental, en el marco de un proyecto político de integración latinoamericana llamado Nuestra América. Situarse allí implica no situarse en otros topónimos que podríamos nombrar. Por ejemplo, está la Hispanoamérica de José Gaos e incluso de Augusto Salazar Bondi. Está América, sin más, como diríamos nosotros hoy, de Leopoldo Sea. Está la Indoamérica de Aya de la Torre y otros militantes del APRA. Está Abya Yala, digamos, convocada por buena parte de una intelectualidad militante en los procesos de autonomía más ligados a la trayectoria de los pueblos originarios. En fin, existen múltiples topónimos que nos permiten a nosotros referir la realidad histórica del continente en términos de unidad o de convergencia. Sin embargo, el término Nuestra América tiene una especificidad epistemológica y allí es donde Méndez y Mendoza están poniendo eh, parte de su mirada. Recordemos, son profesores venezolanos de hoy. Entonces, al plantearse las cuestiones de este modo, lo que se hace es afirmar la pretensión de una conciencia que llamaríamos intencional y que estaría orientada por un deseo o estaría conducida por un deseo de autoafirmación, de autonomía frente a las metrópolis o centros del poder colonial. Entonces ahí está el tema. Porque cuando se plantea ese mismo ejercicio de autonomización desde un pueblo originario, pues el topónimo que estratégicamente puede ser convocado para referir la realidad histórica continental, pues es otro. Generalmente es Abya Yala de los Cuna, del Panamá, si no estoy mal. En cambio, cuando se plantea otra cuestión, que es la de Nuestra América, a lo que se alude es al proyecto de integración latinoamericana, pero no visto desde los pueblos originarios, o no únicamente desde los pueblos originarios, sino también desde proyectualidades nacionalistas que habrían surgido en el siglo XIX, particularmente la voz de Martí, que habría reconocido, habría diferenciado entre una América ibérica y una América sajona, dando a esta última la tarea de emanciparse frente a las pretensiones imperiales de la otra, y también al proyecto bolivariano de la Patria Grande. Entonces allí hay eh, un referente histórico y categorial distinto. Me ha parecido muy importante el hecho de que sea Nuestra América el referente histórico y categorial que pueda orientar una refundamentación de la ciencia política en clave descolonial. Y me ha parecido importante justamente porque parte de una proyectualidad política que tiene como centro la existencia de los pueblos en sentido amplio, no solamente pueblos originarios, que tiene también
en sí un nacionalismo, la idea de que existe una nación, esa comunidad imaginada a la que podemos llamar en cierto sentido patria, y que por lo tanto tiene conciencia de que hay que lidiar con el problema del Estado, porque es el Estado el polo de resistencia en un ámbito geopolítico de lucha antiimperial o contrahegemónica en frente al imperio. Allí hay, digamos, un elemento que me parece supremamente importante y mucho más pertinente, porque si hablásemos de Abya Yala nos remitiría a una raíz que podríamos considerar en cierto sentido mucho más originaria, pero que se desprendería totalmente de, de la matriz epistemológica de la modernidad en materia política, es decir, de la razón política moderna. Y es probable que en términos de filosofía o de proyección del pensamiento filosófico esa era la tarea que haya que realizar. Ese es el planteamiento, por ejemplo, de los dusselianos, como Katia Colmenares y Rafael Bautista. Y está bien que lo planteen de ese modo, en términos filosóficos. Tengo serias dudas de que en términos politológicos eso tenga que ser así. Incluso tengo serias dudas de que en términos politológicos eso pueda ser así. Luego, estratégicamente me parece que no. Y en la obra del maestro Dussel eso no aparece así. Es decir, el problema de la transmodernidad, tal y como se plantea en el escenario de su filosofía, es un problema, claro, de apertura, de destotalización, de saber escuchar la voz del otro en términos de su exterioridad, de su alteridad irreductible. En este caso, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que situar en el centro de la totalidad? ¿Sigue siendo la modernidad? ¿Existirían formas alternativas de utilizar la categoría para tematizar los fenómenos de la realidad? Si la ciencia política es una totalidad, o es un dispositivo, un saber que está incrustado en la totalidad moderna, pues la descolonización tendría que supone abrirla, ¿no? En términos de transmodernidad. Transmodernizar la ciencia política es descolonizar la ciencia política, pero transmodernizarlo no implica hacer un corte y adiós modernidad, obviamente. Implica un atravesar la modernidad. Entonces no se puede comenzar, o mejor dicho, lo voy a decir de este modo. Al corazón de los pueblos originarios se llega al final del camino, en el proyecto de la transmodernidad. No se toma en el inicio. Luego lo que hay que hacer es partir de la totalidad y de una descripción dialéctica de la totalidad y abrirse camino a través de ella para llegar al corazón de los pueblos originarios, para llegar a la raíz de la propia cultura y reconciliarnos finalmente con la historia. Ese sería como el planteamiento filosófico que yo admitiría como parte del proceso de descolonización de la ciencia política. Entonces lo interesante del texto de Joan Méndez y Edgar Mendoza es que nos sitúa en ese tránsito, ¿sí? Con sus alcances, con sus limitaciones, pero nos sitúa allí. Y entonces entendemos que nuestra América, la significación histórica y categorial de nuestra América, refiere a una cierta afirmación del sujeto de la cultura, que es el sujeto político continental. Y de acuerdo con ello, entonces el trabajo de estos autores es un trabajo que se inscribe en una visión que podríamos llamar crítico-dialógica, en la medida en que se caracteriza por dos cosas. La primera de ellas es que toma una posición crítica frente a lo que denominan el monoculturalismo universalista de la modernidad. Entonces, el problema de la totalidad está planteado en términos de cultura, de la cultura moderna, de una cultura que cree ser la única cultura. ¿Mm? Es en cierto sentido el planteamiento que uno podría
cuestionar aparte del pensamiento latinoamericano, una cierta derecha latinoamericana que desde Sarmiento, incluso desde Bilbao, eh, pues estaba mirando, ¿no? Cómo superar el estadio anterior de barbarie, eh, que sería lo anterior a la modernidad, es decir, cómo entrar en la modernidad superando un estadio anterior de barbarie, que sería esa premodernidad, y que estaba caracterizada en el caso de Bilbao, si no estoy mal, por temas de la religión, y en el caso de Sarmiento, la herencia indígena y negra. Pero eso lo dejamos por ahí. Entonces, en primer lugar, posición crítica frente al monoculturalismo universalista de la modernidad. Y un segundo elemento sería el tomar como materia de la reflexión crítico-dialógica los procesos históricos que en los territorios de la América Latina debido a la estructura que emerge con esos procesos territoriales, exceden los marcos de sentido que habrían sido proporcionados por la modernidad y por la posmodernidad, que no es otra cosa que el límite de la modernidad. Este segundo punto es bien interesante porque la reflexión crítico-dialógica implica que no hay un rechazo. Cuando hablamos de diálogo, es decir, que aceptamos la convergencia, la convergencia de dos pensamientos, de dos logos. Y en ese sentido, el pensamiento, la crítica colonial, el fundamento epistémico de nuestra América como proyecto político de integración latinoamericana no se cierra al diálogo con la modernidad. Sería absurdo. Está siendo planteado, ha sido planteado en el corazón de la modernidad, pero de una modernidad que obviamente encuentra un límite. Bueno, si no un límite, al menos una exacerbación que le lleva posteriormente al límite. Y esto es bien interesante, porque esa reflexión crítico-dialógica da a los procesos históricos en los territorios de la América Latina una cierta estructura. Y esa estructura es excedentaria, digamos que desborda los marcos de sentido de la modernidad. Entonces, hablaríamos de un cierto límite de la modernidad, claro que hablaríamos de un cierto límite de la modernidad, pero no es ya un límite interno, sino que es a la vez un límite interno y externo, es decir, es un atravesar, es una transmodernidad. Bien, vamos a ver entonces algunas de las características epistemológicas y metodológicas del estudio que nos propone Edgar Mendoza y Joan Méndez. El primer elemento tiene que ver con la epistemología, que es palabras más, palabras menos, la teoría del conocimiento, o el proceso de fundamentación del logos en teoría del conocimiento. La construcción que el logos elabora de una episteme, decirlo, digamos, así, sin abandonar, por supuesto, los términos griegos que son originarios en términos de la civilización occidental moderna, que es en la que nosotros inevitablemente estamos inmersos, aunque no completamente, ¿no? Eso lo veremos más adelante. Pero entonces la epistemología del sujeto latinoamericano, que es la epistemología de la identidad latinoamericana, del proyecto político de integración latinoamericana, que es nuestra América, comienza tomando una posición crítica frente al pensamiento colonial y abismal que se ha impuesto históricamente. Y cuando decimos abismal, obviamente traemos a colación algunos de los aportes que el sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos ha hecho a esta discusión. Cuando hablamos de los abismos, cuando hablamos digamos, del pensamiento abismal, hablamos de un pensamiento de frontera, pero no en el sentido de los mundos que se tocan, no es un borderland a la manera de Miñolo,
¿sí? El pensamiento de frontera no es el que atraviesa la herida colonial en una especie de mezcla. El pensamiento abismal es un pensamiento de frontera, pero en el sentido del límite. Es decir, plantea ya un abismo que separa a unos sujetos de los otros. Y en ese abismo, en la existencia de ese abismo, anidaría la injusticia epistémica, ¿no? Y recordemos que Boaventura dice algo que me parece muy cierto, es que no podrá haber justicia social hasta que no haya justicia epistémica. Y me parece que es cierto. Entonces, Méndez y Mendoza recuperan parcialmente este asunto para poder pensar históricamente y para poder plantear la tematización epistemológica del sujeto americano en contra de la superioridad o de la pretendida superioridad que la modernidad habría planteado a raíz del eurocentrismo que configura el discurso de su autoconciencia y contra el racismo estructural que ese eurocentrismo extrapola desde el campo intelectual hacia la estructura orgánica de la sociedad. Entonces, el cuadro epistemológico, la mirada epistemológica es la que puede, en cierto sentido, identificar esto. Y entonces los postulados filosóficos de la modernidad aparecen incrustados, como empotrados en el proyecto civilizatorio que carga consigo. Luego, hacer un diagnóstico epistemológico de la modernidad es hacer un diagnóstico científico y filosófico del proyecto civilizador. Así, digamos, de intensa es la cosa. El argumento que los autores nos ofrecen es el siguiente, y cito: desde la filosofía latinoamericana, la constitución de los sujetos no ocurre por teorías definitorias y caracterizadoras, como de alguna manera sucedió en el marco de la modernidad, donde la razón dota al sujeto constructor de realidades y lo que está fuera de esa realidad pierde su característica ontológica. Este enunciado es bastante profundo, es de bastante consecuencias, porque pues en principio tenemos una determinación significativa de la filosofía latinoamericana en relación con la constitución del sujeto. Es decir, si hay un papel histórico de la filosofía latinoamericana es haber servido de base a la autoconciencia histórica del sujeto de la cultura, del sujeto político de nuestra América. Una constitución que podríamos decir no estaría predeterminada por la razón teórica, sino por la praxis concreta en la que existe o por medio de la cual reproduce o transforma su existencia. ¿Quién? Ese sujeto, el sujeto de la cultura, el sujeto del pensamiento, el sujeto del proyecto político de integración latinoamericana que llamamos Nuestra América. Claro, ahí estamos viendo que ¿cómo decirlo? La filosofía latinoamericana como la constitución ontológica del sujeto latinoamericano estaría partida entre lo mismo y lo otro. Tendría un pie dentro de la modernidad y otro pie afuera. Y esto es así en la medida en que la filosofía latinoamericana nunca ha aceptado del todo, eh, justamente por las sospechas que ha guardado frente al pensamiento paradigmático de Europa, la metafísica del sujeto, ¿no? La idea de que el sujeto es el centro de imantación a partir del cual el mundo se construye. El cisma civilizatorio que aparece en el origen de la modernidad y que tiene que ver justamente con el discurso de Bartolomé de las Casas es, es que la modernidad tempranamente se da cuenta, gracias a la cristiandad barroca, es interesante para los anticristianos,
gracias a la cristiandad barroca, la modernidad se da tempranamente cuenta de que hay un proceso de alterización que no pueden explicar. Y entonces hacen el esfuerzo por explicar el proceso de alterización. Pero a diferencia de Ginés de Sepúlveda, Bartolomé de las Casas encuentra en la alterización una posibilidad de prolongación. Pero, claro, de prolongación del proyecto civilizatorio, no lo discuto. Pero el proyecto que en ese momento era el proyecto civilizatorio de la cristiandad. Al menos así se concebía. Ambos imperios ibéricos tenían eso. En España más fuerte que en Portugal. Pero el asunto es que la continuidad del proceso de civilizatorio de la cristiandad presuponía la universalidad sustancial del género humano. Y en ese sentido, la exigencia ética y moral de reconocimiento del otro en esa sustancialidad universal del género humano, como hijos de Dios, como criatura de Dios, supuso el reconocimiento de la humanidad del indio. ¿Mm? Entonces, este cisma civilizatorio que está en el origen atraviesa todo el pensamiento latinoamericano, al menos el que ha sido más consciente de la realidad histórica. Y a eso se le ha dado muchos nombres, ¿no? Fundamentalmente el problema del mestizaje está asociado a ello, aunque el problema del mestizaje es un concepto supremamente racial e incluso cuando se formula abstractamente en términos de estructuras simbólicas, en términos de cultura, digamos, lenguágica. Mm, es probable que hoy convenga hablar más de la mestitud, porque es el cisma de la mestitud lo que está en el origen de la modernidad americana. A eso volveremos mucho más adelante. Pero bueno, a propósito de esto, Méndez y Mendoza dicen varias cosas, ¿no? En primer lugar, que la conciencia filosófica nuestroamericana, ¿no?, considera a la alteridad en los términos del diálogo y no en los términos de la asimilación. Por lo tanto, él subraya el estatuto metodológico de la escucha y en este sentido obviamente están siguiendo el método crítico de la anadialéctica en la filosofía de la liberación de raíz dusseliana, que es donde el tema del pensar crítico comienza con el saber escuchar la voz del otro. Y en segundo lugar, afirma Méndez y Mendoza que la filosofía intercultural, que aparece como un saber que nutre el estudio del sujeto, es un saber que tematiza el diálogo abierto, o sea, en condiciones materiales e intelectuales de igualdad entre las distintas culturas y tradiciones de la humanidad. Y en esto, obviamente, están siguiendo algunos de los planteamientos de Raúl Fornet Betancourt y a Antonio Pérez Esteves, que son dos académicos, profesores que han venido desarrollando algunas ideas en torno al diálogo intercultural. Claro, el tema de la simetría entre las culturas es fundamental, ¿no? Entonces, por una parte, la consideración de la alteridad en términos de diálogo y no de asimilación remite al estatuto metodológico de la escucha en la medida en que la totalidad debe abrirse a la exterioridad irreductible de lo otro y también a la filosofía, afirma a través de eso una filosofía intercultural que sería una filosofía, un pensar que estaría situado entre diversos mundos, en el inter de diversos universos culturales. Y habría una tercera cosa, que es aquella en la que Méndez y Mendoza nos hablan del emplazamiento dialógico que debe producirse para asegurar el reconocimiento de la alteridad histórica en la constitución de los sujetos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de este emplazamiento dialógico, lo que estamos diciendo es que la constitución de los sujetos está determinada por su alterización respecto de una corriente
hegemónica en la historia. Es decir, todo sujeto latinoamericano guarda un cierto resto de alteridad con respecto al acontecer histórico de la hegemonía o de la dominación. Y por eso ese emplazamiento supone la conversión de la discursividad interna del campo popular en fundamento para la democracia que viene. ¿Por qué? Porque en la medida en que cada sujeto en su constitución guarda una alteridad, un resto de alteridad con respecto al proceso de dominación hegemónico en la historia moderna, ese resto es el que viene a ser, digamos, lo esencial, por llamarlo así, lo esencial del campo popular y por lo tanto el fundamento histórico, cultural, filosófico, político, ético, moral, estético, etcétera, de la democracia que viene. El planteamiento es fuerte y por eso los autores afirman lo siguiente, cito: lo verdaderamente importante de esta coyuntura histórica es que estamos enfrentados a la disyuntiva de dejarnos llevar de la catástrofe social y moral de la humanidad o iniciar un nuevo camino hacia las fronteras de la liberación. Este asunto es fundamental porque ¿por qué nos interesan los discursos de la alteridad? ¿Por qué a nosotros, los cuerpos de la mestitud? ¿Por qué nos interesan? ¿Solo por la obligación ético-moral de escucha? No, no solamente por eso, sino también y fundamentalmente, diría yo, por la necesidad de sobrevivir al declive catastrófico de la modernidad, de sobrevivir al fin de la civilización moderna. He dicho muchas veces en otros sitios que el problema del siglo XXI va a ser, la diferencia del siglo XX va a ser va a ser construir, cómo construir las alternativas que nos permitan sobrevivir al final del capitalismo, que nos permitan sobrevivir al fin del capitalismo, que nos permitan, por lo tanto, al menos hasta cierto punto, sobrevivir al fin de la modernidad. Tal vez el problema de la modernidad se prolongue un poco más, pero el problema del capitalismo es un problema, digamos, que está amenazando con una catástrofe de hondas proporciones, o sea, de serias consecuencias vitales. Es todo el tema del calentamiento global acelerado, es todo el tema de la contaminación ecológica, es todo el problema, ¿m?, de la depredación humana sobre la naturaleza, es todo el problema de la sociedad de consumo, etcétera. Entonces, nos interesan como asunto de supervivencia las alteridades históricas, porque esa raíz es sobre la base de esas alteridades, sobre la base de la recuperación de esas alteridades, que podemos pensar seriamente en la construcción de una alternativa civilizatoria o en una forma de vida humana más allá de cualquier tipo de civilización, o al menos más allá de cualquier civilización conocida. Y es allí, en el atascamiento, en la esterilidad, en la esclerosis, en la parálisis de la modernidad, del pensamiento moderno, de la praxis total de la humanidad bajo las condiciones de la civilización o del proyecto civilizatorio de la modernidad, donde surge la necesidad de buscar algo más. Y ese algo más adquiere el signo de una posibilidad vital, o al menos de una condición de posibilidad en términos de diálogo y recuperación en relación con el deseo humano de permanecer en la existencia, de seguir permaneciendo en el ser. Esto es, sin duda alguna, un tema grueso, es un tema hondo, no es cualquier tema. Y bueno, ello indica, lo que estoy planteando indica que, que en el diálogo con
el trabajo de los profesores Méndez y Mendoza podemos ubicar, ¿no?, este punto de vista epistemológico, la orientación ético-política que su teoría del sujeto va inscribiendo en el campo social histórico, en unas circunstancias históricas que demandan, ¿no?, de esa teoría del sujeto, el ser capaz de dar respuesta a los interrogantes que la época exalta como de importancia crucial para nuestra vida común. Ahí es donde se sitúa todo el asunto y creo que el problema de la descolonización no es un problema de la identidad, es un problema de la supervivencia humana. Es más radical, que ya no se trata de saber quién soy, se trata de saber cómo no muero. No se trata de saber, de preguntaros quiénes somos. Se trata de preguntarnos cómo sobrevivimos a esta catástrofe. Y allí el asunto se vuelve definitivo. No puedo imaginar algo más importante. No lo puedo. Entonces, la actitud intelectual de los profesores Méndez y Mendoza eh, encuentra en esta demanda, ¿no?, de la historia de la época eh, un punto de intersección con el pensamiento decolonial. Aquí es donde el pensamiento decolonial se revalúa, como digo. Es decir, con la pretensión intelectual de construir modelos antrópicos alternativos o diferentes a las lógicas que son autodestructivas en la producción social, tal y como ésta se ha formado bajo la axiomática del sistema mundo capitalista moderno colonial. Entonces, inspirándose en la obra de Nelson Maldonado Torres, que es otro de los filósofos interesantes del giro decolonial, Méndez y Mendoza afirman, cito, que la descolonización consiste en la restauración del orden humano a condiciones en las cuales los sujetos puedan dar y recibir libremente, de acuerdo con el principio de receptividad generosa. Allá hay una moral, allá hay una ética que puede ser discutible, ¿sí? Puede ser discutible, en múltiples niveles puede ser discutible, yo la discutiría. Sin embargo, no es irracional, no es irracional. Y si no fuera suficiente, si acaso no fuese suficiente, como creo que no lo es necesario. Entonces, la tarea de localizar los elementos teóricos para una subjetividad emancipada y liberada, que sea capaz de esa receptividad generosa, que sea capaz de recibir libremente, eh, y que esté siempre, digamos, que se pueda sustraer a las ataduras de la civilización, a, a las determinaciones absolutas de la no libertad presente en el proceso de civilización que ha impuesto el sistema histórico vigente, es lo que propiamente llamaríamos descolonización epistemológica.